Buenos días, hoy les vengo a presentar lo que es un cambio semántico y cómo se manifiesta en la literatura y la poesía. También mi grupo está conformado por Miguel Grajales, Sebastián Fajardo y opcionalmente, no sé si vaya a estar o no, por inconvenientes que tuvo, Tatiana Caro. Bueno, primero que todo, les tengo que hablar sobre lo que es un cambio semántico. Nosotros lo vamos a ¿cómo decirlo? Lo vamos a representar por medio de entrevistas a personas y escogimos tema de los libros a ver cómo está ocurriendo ese cambio semántico y pues profundizar eso. Bueno, un cambio semántico es cuando ya una palabra tiene un significado y se le adquiere uno nuevo o se modifica lo original. Un ejemplo podría ser el coche. Antes un coche era un carruaje y ahora es un auto moderno. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la literatura. Bueno, la literatura es el conjunto de obras que versan sobre un arte o la ciencia. Ahora les hablaré sobre la poesía. La poesía es la composición literaria que habla sobre la belleza artística a través de la palabra. Bueno, les voy a hablar sobre lo que vamos a hacer en sí, mi grupo y yo, para que ustedes entiendan cuál es el cambio semántico que le están dando las personas a la literatura y a la poesía. Como lo escogimos en los libros, hay mucha literatura y poesía en los libros, como ya he dicho, y siento que es la forma más fácil de demostrarlo y que ustedes lo entiendan, ya que ustedes verán en nuestras entrevistas cómo para una persona mayor es distinto o no es distinto, sino que vieron otra cosa antes, pues porque obviamente tienen más edad, tuvieron la oportunidad de ver más libros de años atrás, muchos atrás, que hablaban sobre la literatura y la poesía, pero lo hablaban sobre como de una manera muy distinta a la que se habla actualmente y como las personas están modificándole completamente el significado original y lo están volviendo a otro nuevo. A continuación les mostraremos unas entrevistas y ustedes así entenderán mucho mejor cómo está esto cambiando todo y espero les guste mucho. Al final les escribiremos unas conclusiones para que ustedes entiendan mucho mejor, tal vez si no entendieron, eh, las respuestas de las personas, pero de acuerdo a lo que nos respondieron, sacamos unas conclusiones que ustedes entenderán mucho mejor lo que les está ocurriendo a la literatura y a la poesía en cuestión del cambio semántico y cómo las personas le están dando otro sentido, por decirlo así, que no es el correcto, pero pues ahora se está como expresando de esa manera. Muchas gracias por la atención. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Fajardo, soy de grado octavo y les vengo a presentar una entrevista sobre los cambios semánticos en la literatura y la poesía. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre los libros actuales y los libros antiguos? La diferencia es que los libros antiguos tenían un poco más de prosa, tenían una poesía. Los libros actuales son libros más abiertos, en donde no especifican o no tienen un tema más romántico. ¿Y cuáles libros prefieren, los antiguos o los actuales? Los antiguos, me gusta más la poesía. Y cuéntanos un libro que hayas leído y te haya gustado. El perfume es un libro que especifica y habla muy bien de todas las cosas que quieren expresar. Y la última pregunta, ¿te parece que la literatura y la poesía le han sucedido un cambio semántico? Uy, bastante. Antiguamente los libros tenían esa parte poética, los libros modernos hoy en día no presentan esa parte poética. Muchísimas gracias. Nuestro segundo invitado nos va a responder a una serie de preguntas. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre los libros actuales y los libros antiguos? Los libros antiguos son mucho más aburridos porque ahora los libros actuales tienen mucho más dibujo, mucho más color, son mucho más buenos. ¿Y cuáles libros prefieren, los antiguos o los actuales? Los
los actuales. Y cuéntanos un libro que te haya gustado o que hayas leído. La saga de Marvel. Muchísimas gracias. Todas estas series de preguntas tuvieron que ver con un tema principal, que es el cambio semántico. ¿Qué sucedió en los libros actuales y los libros antiguos? Los libros antiguos se basaban mucho en la literatura y la poesía. Ahora los libros actuales se basan más en lo cotidiano. Buenas tardes, a continuación voy a hacer unas preguntas sobre la literatura y poesía a mi invitada esta noche. ¿Qué diferencia ves en los libros de antes que tenían el factor de la literatura y poesía y en los actuales? Pues en los libros de antes la manera de escribir era mucho más estructurada que ahora. También se hablaban de temas como lo es el origen y nos podemos dar cuenta en la obra La Odisea de Homero. También en la actualidad hablan de paradigmas para encontrar la verdad en un pensamiento. ¿Prefieres los libros de antes o los actuales? Personalmente me gustan ambos, pero prefiero los actuales ya que hay varios libros que tienen por intención dar más empoderamiento y protagonismo al papel de la mujer en la sociedad actual. Nómbrame algún libro que hayas leído que se relacione con la literatura y poesía, que te haya gustado y dime las razones del por qué. Yo me leí Romeo y Julieta de Shakespeare. A mí me gustó porque es un libro muy poético y personalmente uno de mis géneros favoritos es la poesía. También me gustó mucho la manera en la que se desenvuelve la historia en esta obra. ¿Te parece que la literatura y la poesía están sufriendo un cambio semántico? Sí, porque el pensamiento que maneja la sociedad actual es muy diferente a lo que se manejaba años atrás. Entonces, los pensamientos que se manejan ahora son los que se están plasmando en la literatura actual. Muchas gracias. Bueno, les presento a mi segunda invitada, a la cual le vamos a hacer las mismas preguntas y vamos a ver cómo nos responde. ¿Qué diferencia ves en los libros de antes que tenían el factor de la literatura y poesía y en los actuales? Bueno, los libros de antes eran más históricos y contaban vivencias de grandes personajes que han hecho historia. Y los libros de ahora, pues la literatura es más abierta. ¿Prefieres los libros de antes o los de ahora? Me gustan los dos, las dos piezas de libros me parecen interesantes, los de antes eran más significativos y los de ahora pues hay diversos escritores para todos los gustos. Nómbrame algún libro de antes que hayas leído que se relacione con la literatura y poesía, que te haya gustado y dime las razones del por qué. Bueno, en mi colegio cuando yo estudiaba me leía Cien años de soledad y La hojarasca de Gabriel García Márquez. A mí me gustaban mucho esos libros, ya que pues le daban la oportunidad a uno de imaginarse todo lo que él contaba. Igualmente él siempre narró sus novelas en el pueblito Macondo, donde todo fue imaginario, entonces sí eran muy interesantes en esa época para mí. ¿Te parece que la literatura y la poesía están sufriendo un cambio semántico? Sí, claro, han sufrido cambios importantes en la forma de expresión, en el contexto, también físicamente. Los libros de antes eran a blanco y negro, los animados eran también blanco y negro y no mostraban mucho interés. Ahorita los libros que hay de diferentes edades, con colores vivos, para niños pequeños, para diferentes tipos de personas, entonces ha tenido cambios muy importantes. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Pues bueno, buenas tardes. Hoy vengo a presentarles unas preguntas de español, que son los cambios semánticos y cómo se presentan en la literatura. La primera pregunta dice, ¿qué diferencia ves en los libros de antes que tenían el factor de la literatura y poesía en los actuales? Pues yo realmente no veo tanta diferencia, porque pues hay libros que se expresan más. Hay otros que pues no tanto y son un poquito groseros, pero pues sin embargo no hay tanta diferencia. La otra pregunta es ¿prefieres los libros de antes o los de ahora? Uy, los de antes. Los de antes porque pues o sea, ¿cómo les explico yo? No sé, se expresaban más. Realmente tenían más interés que los de ahorita de antes. No, pues sí, pues yo prefiero los de antes que los de ahora. Dice la otra, nombre algún libro de antes que hayas leído
que se relacione con la literatura y poesía que te haya gustado. Y di las razones del por qué y si es antiguo o actual. Uy, las 50 sombras de Grey. Pues es un poquito raro, pero pues sí, es muy buena. Es muy buen libro. Realmente, pues sí, es un poquitico grosero. Pero pues realmente no hay tanta poesía. Pero sí, como que suministraba a esa mujer y esa mujer como que se deja. Realmente quería conocer a esa persona. Y pues no, es de ahorita, ese libro es de ahorita. Dice, ¿te parece que la literatura y la poesía está sucediendo un cambio semántico? Argumenta tu respuesta. Sí, demasiado. Porque pues hay como que bueno, sí, cambiamos y no sé qué, y bueno, en fin. Pero pues sí ha cambiado. Un cambio semántico, la literatura y la poesía está sucediendo un cambio semántico. Sí, le están sucediendo. Sí, entonces pues que estén bien. Qué pena por no dejarles ver ahí mi cara. Y Dios los bendiga. Gracias. Conclusiones. Podemos evidenciar que, de acuerdo a las respuestas de nuestros encuestados, opinan que sí está ocurriendo el cambio semántico o léxico en la literatura y la poesía. Ya las personas lo están viendo de otra manera, sea por cualquier factor. Es preferido el significado o libros que hablan sobre la literatura y poesía en el pasado que ahora. Danos tu opinión, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por ver nuestro trabajo y participar de él. Espero les haya quedado muy bien claro el cambio semántico que le está ocurriendo a la poesía y a la literatura. Somos del grado octavo. Participantes: Tatiana Caro, Miguel Ángel Grajales, Juan Sebastián Fajardo y María Fernanda.